ejemplo, el calcio tiene tendencia a perder 2. Eso lo van a ver después. O sea, esto tiene que ver también estas cargas que estamos nombrando ahora, también lo van a ver mucho en fisiología y tiene que ver con que estos iones entran y salen todo el tiempo de las células. O sea, los iones, así como estamos mencionando, con carga, entran y salen de la célula y después eso va a producir cambios eléctricos, cambios químicos, que son re importantes y están buenísimos. Bien. Entonces, el enlace covalente, estos elementos van a compartir esos electrones y típicamente son átomos con electronegatividad similar. Cuando son similares, o sea, tienen esa capacidad para retener los electrones más cerca del similar, son enlaces no polares. Pero cuando son muy dispares, o sea que hay uno de los elementos que tiene mucha capacidad de retener los electrones, se convierte en enlaces covalentes polares, o sea, porque se genera un polo positivo y un polo negativo, que es como el del agua. No comparten los electrones equitativamente, entonces se produce una diferencia electronegativa. Entonces, como se genera esta diferencia electronegativa, pueden generarse otro tipo de uniones. Acá está, como la de puentes de hidrógeno. Cuando dos moléculas de agua que se aproximan, se unen, pero no se van a unir porque necesita un electrón o necesita perder o ganar un electrón, sino porque la molécula en general va a actuar como un polo positivo y un polo negativo. Entonces, como los electrones se van a centrar más cerca del oxígeno, van a tener una carga negativa, entonces el oxígeno va a tener tendencia a unirse con los hidrógenos porque va a ser positivo y negativo se atraen. Bien. A ver, voy a fijarme en chat. Pregunta, Sí. esas uniones que se hacen dentro del agua, ¿se generan con el oxígeno y el hidrógeno o con oxígeno y oxígeno o depende? No, siempre es oxígeno e hidrógeno. Siempre va a ser bien. el polo negativo con el polo positivo. Con el polo positivo. Exactamente. Entonces, por eso se llaman puentes de hidrógeno, porque siempre van a haber está bien, claro. estos Lo que viene es el hidrógenos hidrógeno. conectados con lo que son los oxígenos. Oxígeno. Exactamente. Bien. Esto, si bien no va a tener mucha fuerza, pero cuanto mayor cantidad de enlaces cercanos haya, mayor va a ser la fuerza que va a tener en conjunto ese Esa unión. sistema, esa unión, digamos. O sea, no es lo mismo tener una o dos moléculas que tener todo o sea, una pileta de agua, o sea, va a ser diferente, o sea, cuanto más, o sea, es como vieron con la típica que ven en las series o algo así, que dice, bueno, el palito solo se rompe y el conjunto de palitos no. Bueno, lo mismo pasa con los puentes de hidrógeno. Es una unión débil cuando se piensa de a una de las moléculas, pero en conjunto va ganando mayor resistencia. Pregunta, Sí. cuando se unen más de 2 o de 3 uniones de esas, ¿se forma el hielo? No, espera. Son Eso va a otras. estar, está en el agua, siempre que sea agua, van a existir. El tema es que la disposición entre las moléculas va a ser diferente. Está bien, está bien. Está bien. Dentro del agua se rompen y se desarman todo el tiempo y la otra es otra. Claro, Es otro tipo. depende si está en estado gaseoso, en estado líquido
o en estado Estados Unidos. sólido. Está bien. O sea, obviamente en el estado gaseoso o sea, como va a haber más espacio, las uniones no son tan fuertes porque hay distancia entre las moléculas, por hay mayor volumen. Está. En cambio, en el agua puede haber mayor o menor cantidad de uniones entre ellas, y en el sólido adoptan una forma especial que va a caracterizar a la molécula de agua a diferencia de otros líquidos. Me cambia la filmina, no sé qué le pasa. Esperen que voy a fijar. Ahí está. La voy a volver a compartir. No sé por qué se trabó. Pero ahí es justo lo que estábamos hablando. Bueno, chicas, en un ratito voy a cortar porque me está doliendo un poco la garganta. Así que cerramos con esto de que estábamos hablando. Aparte es bastante para procesar ya. Y bueno, después lo seguimos, lo volvemos a rever la clase de Sepa el hoy. teléfono. Bien. ¿Ahí están viendo? Y ahí vemos. Bien. Lo que vos me estabas diciendo es que, o sea, en la A, en la figura A, vamos a ver que la polaridad, ¿ven? Acá están las cargas negativas cerca del oxígeno y las cargas positivas cerca de los hidrógenos. Esperen que corro esto. Y estos puentes de hidrógeno, que son estas líneas punteadas, este hidrógeno que se une al oxígeno, o sea, no es una unión entre elementos, sino que es una unión molecular. Esto es una diferencia entre lo que habíamos visto antes. No es que se unen elementos, sino moléculas. Y bueno, los puentes de hidrógeno que se forman también se rompen con rapidez. Esto era lo que mencionábamos antes. Y mantienen las moléculas del agua formando un líquido. ¿Qué es lo que pasa cuando se vuelve un sólido? Las uniones se vuelven mucho más estrechas y por la forma y la disposición, tiene, o sea, el ángulo que forma el oxígeno con los hidrógenos, tiene 108 grados, es un poquito más así. Entonces, la unión, cuando es tan estrecha, tan dura, tan rígida en el hielo, forma una red tridimensional que genera espacios entre ellas, ¿ven? Como acá. Y ese espacio va a atrapar gases. Entonces vamos a ver que es uno de los pocos sólidos que es mucho más liviano que el líquido. Esto permite la vida en la Tierra cuando se da el congelamiento. Piensen que la Tierra tiene ciclos geológicos y que la Tierra ha pasado por grandes glaciaciones de millones de años. Si el hielo se hundiría y no formara como un aislante térmico, la vida en la Tierra no podría haber progresado porque si se hubiese hundido, lo que estaba frío, se hubiese congelado todo el mar y no hubiese existido la vida en la Tierra. Entonces este funcionamiento del hielo que se queda por encima del agua cuando se congela, permite un aislamiento térmico y que continúe, que se mantenga por lo que está por debajo, 4 grados. Entonces, es lo que permite que, no importa el frío que haga, o sea, sí importa, pero es un aislante. Y eso permitió que lleguemos a la evolución de hoy en día. Y aparte que cuando tomas un Fernet, flotan los hielos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicas?
sé que es bastante para procesar, así que yo les pasé un enlace, no sé si vieron en el grupo, que está el material para las materias de primer año. Todo esto que les mostré está en el libro que se llama Estar, que está dentro de lo que es la materia de biología. Ustedes metan en el grupo, busquen con el buscador del WhatsApp que dice material para materias de primer año, y si no, si quieren, yo se los vuelvo a mandar ahora. Y pueden leer todo lo que es esta primera parte, y si no, lo charlamos la semana que viene, pero les recomiendo para después asentar todo esto, porque les va a servir para lo de biología. Bien. Y para fisio y para anatomía también, porque cuando se entienden estas cosas es más fácil cuando te hablan, qué sé yo, un hidrato de carbono, o sea, cuando vas asimilando esto un poco más de a poco, no te da tanto terror otras cosas. Así que bueno. Bueno, chicas, después más tarde lo voy a subir esto y espero que sigan bien. Gracias igualmente, que te pase el dolor. Ay, Gracias. Nos vemos. bueno, nos vemos, hasta luego. Nos vemos, chao. Chao.